John tiene 35 años, y quiere tener $1.000.000 en ahorros para cuando se retire a los 65 años. Observe cómo tiene 30 años para ahorrar. Él planea abrir una cuenta de ahorros. Eso paga 3% de interés compuesto trimestralmente, y él realizará depósitos trimestrales de $100 en la cuenta. John tendrá que hacer un depósito inicial para alcanzar su meta de $1.000.000 en ahorros al momento de la jubilación. Responderemos esta pregunta usando el TVM Solver en la TI-84. Comencemos por determinar la información requerida. El capital N es el número total de períodos de pago, y debido a que paga trimestralmente, el capital N será el número de trimestres durante los 30 años desde los 35 hasta los 65 años. Entonces el capital N será 30 veces 4, nuevamente, el número de trimestres durante los 30 años de ahorro. Y% es la tasa de interés anual, que es 3%, y por lo tanto, Y% es 3. PV o valor presente es el depósito inicial que John debe hacer, y por lo tanto, estamos resolviendo el valor presente. Volvemos a esto. PMT representa el monto del pago, y John paga $100 trimestralmente y, por lo tanto, el pago es negativo 100. Es negativo porque está pagando esta cantidad. El valor futuro es la meta de $1.000.000. Y el número de pagos por año, y el número de compuestos por año son 4 porque el interés se capitaliza trimestralmente y John está haciendo depósitos trimestrales. Y siempre dejamos la opción de pago final, no comenzamos. Y ahora, vamos a la calculadora. Desde la pantalla de inicio, presionamos Aplicaciones, ingresamos e ingresamos la información que tenemos. N es 120, entra. Y% es 3. Ingrese. Estamos resolviendo el valor presente, así que volvemos a esto, ingrese. El pago es negativo $100, esto es por trimestre, ingrese. El valor futuro es de $1.000.000, ingrese. Y los pagos por año y los compuestos por año son a ambos 4. Ahora, vuelvo al valor actual o PV, y presiono Alpha Enter para resolver el valor presente, que es el depósito inicial que John debe hacer para alcanzar su objetivo. Observe cómo es negativo porque tiene que pagar esta cantidad ahora para alcanzar su objetivo dentro de 30 años. Al centavo más cercano, el depósito inicial debe ser de $400.043.14. De nuevo, John tendrá que hacer un depósito inicial de $400.043.14. $3.14 para alcanzar su objetivo de $1.000.000 en ahorros al momento de la jubilación. Espero que hayas encontrado esto útil.